Bueno, pues vamos a comenzar este tema otra vez, que es muy controversial para muchos, ¿qué es la Torah? Bueno, es muy importante porque muchos se basan en versículos del nuevo pacto, del Brit Hadashah, para, para poder hablar en contra de la Torah, del verdadero significado de la Torah. Y bueno, sabemos que esos versículos que se utilizan por algunos de los predicadores para enseñar que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues están mal usados, ¿no? Están mal usados y bueno, también muchos dicen que nosotros pues no estamos para seguir las leyes del Antiguo Pacto y del Tanaj, y que tampoco estamos más bajo el yugo de la ley, ¿no? Diciendo que Yeshua ya vino a abolirla, a quitarla, porque es lo que más se escucha, ¿no? Que él vino a abrogar la ley. Pero esto no es así. Entonces, pareciera que para muchos no hay problema de el hacer tales cosas como lo que se hace comúnmente, ¿no? El comer la carne de cerdo o esto de los que ya no hay, que ya todo es como que limpio, ¿no? Que ya no hay animales aptos y no aptos, como lo decía en la Torá, y que si vamos a apedrear a alguien, ¿no? Porque a la prostituta, por ejemplo, o no sé, por ejemplo, también que muchos dicen que ya no es necesario celebrar las fiestas estipuladas por el Eterno. Pero sin embargo, sí, sí se celebran las fiestas paganas estipuladas por griegos y por romanos. Entonces, sabemos que no se puede juzgar sin conocer. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en este tiempo, ¿no? Que ahorita va a estar la Navidad, sabemos lo que implica esta fiesta, ¿no? Sabemos qué hay más en la profundidad de esta fiesta. Y pues no queremos juzgar a nadie y tampoco queremos que nadie nos juzgue, ¿no? Y por esto creo que es correcto que toda persona primero tenga que ver desde la raíz qué es de lo que está hablando. Nadie puede juzgar sin conocer. Y cualquiera podría decir que la Torah ya no es actual y que esto pues es judaísmo, que estábamos judaizando o algo así, ¿no? O que queremos ser salvos por la ley y por las obras. Y es por eso que es muy, muy importante entender esos versículos. Y también es muy importante que hay que entender con mucha profundidad, puntualmente, qué es la Torah. Y así también podemos saber qué es lo que Elohim nos está revelando, qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, porque esto es muy diferente, el que nosotros eh, pues sepamos qué es lo que Elohim quiere de nosotros, a que alguien diga literalmente lo que está escrito, ¿no? Porque también hay profundidad en cada uno de los mandamientos, hay profundidad en cada una de las palabras que Él nos está diciendo, del por qué y todo esto. Y bueno, ¿qué es la Torah? Vamos a ver qué es la Torah. Ya hemos visto que en nuestro tema anterior, la Torah consta de 5 libros. O sea, la Torah, el Pentateuco, como es conocido en su mayoría, eh, son 5 libros que son los libros de Moshe, de Moisés. Y en lo que está ahí escrito es mucho más que lo que cualquiera se puede imaginar solamente leyendo, ¿no? Como ya he comentado ahorita, por lo tanto, realmente, pues muchos entienden solamente por encimita, ¿no? Muchos no entienden el verdadero significado, pero debemos escudriñar más allá y la Torah significa enseñanza, dirección, guía para el pueblo. Traducido, ahí está en la pantalla, traducido como ley, se considera la ley de Moshe y también se conoce como Pentateuco. La palabra Torah realmente no significa ley.
Ajá, porque ley en hebreo es hok. Ahí también lo tiene en la pantalla. Esto significa ley en hebreo. Y esta palabra no se parece a la palabra Torah. Ajá, porque también hay palabras que se parecen, pero esta no se parece, no viene de la raíz. Entonces, Torah es una ley. Esta sería nuestra, como que nuestra pregunta, ¿no? Si una persona considera que lo que sus padres le enseñan o le enseñaron es una ley, pues entonces Torah sí es una ley. Pero, por ejemplo, en un caso, lo más correcto, pues sería llamarle enseñanza, ¿no? Porque pues nuestros padres no están así como que, ay, así, 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 ¿no? O sea, nuestros padres nos están enseñando para un mejor camino, ¿no? Dice la palabra que Elohim tiene planes para un futuro mejor para nosotros. Entonces, creo que la enseñanza es esto, la enseñanza de un padre hacia un hijo es un plan con futuro mejor, nos educan para ser buenos hijos, para ser hijos prósperos, hijos obedientes, hijos buenos, ¿no? Todo mundo quiere un hijo bueno, ¿quién no quiere un hijo bueno, no? Y bueno, en caso de la Torah, ley pues significa ciertas normas que se llevan a cabo para el cumplimiento de ciertos aspectos. Estos aspectos son entre las relaciones sociales. En el caso de la Torah, es una enseñanza, pero ¿para quién va dirigida? La Torah es una enseñanza dirigida a un pueblo. Por ejemplo, en un país, cuando se conduce, ¿no? Un auto, cuando se hay reglas, hay ciertas normas específicas que, pues, por ejemplo, a mí aquí se me hace todavía, dicen, no, yo no manejo en México, los alemanes, ¿no? Porque, pues, ahí no hay, sí hay reglas, pero pues, no muchos respetan, ¿no? Pero aquí es muy, muy así, muy estricto, ¿no? Entonces, podemos decir que sí hay muchas leyes, hay muchas normas, y estas normas pues son aplicadas a algunos. Por ejemplo, las normas de México pues son para México, ¿no? Las normas que hay aquí pues son para aquí. Pero hay otras que no sirven para todos. Por ejemplo, si alguien no tiene licencia para conducir, pues a esa persona no le aplica esa norma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no conduces. Estas leyes no sirven para esa persona. Ajá. Si nosotros somos parte del pueblo de Adonai, entonces debemos entender eh, que en la Torah, o sea, entender que la Torah es la enseñanza, la Torah es la dirección, es como ese margen que te dice así, hasta aquí puedes ir, ¿no? Vamos a ver que la raíz yara, ay, me pasé, no. Ah, perdón, es que esa la dije antes. Ajá, que es ley. Pero vamos a ver que de la raíz yara viene la palabra Torah, que significa colocar, lanzar con una flecha hacia una dirección, dar al centro, lanzar al centro, una enseñanza para dar al blanco, apuntar, destacar, como si señalando con el dedo, enseñar, o sea, decir ahí eso, enseñar. Y los sabios dicen que la palabra Torah viene de orá. Eh, ajá, orá significa enseñanza. Y bueno, el Eterno le dio la Torah a Moshe para darles la dirección y saber hacia dónde tendrían que ir, hacia dónde ellos tendrían que caminar y cuál sería la manera que podrían, que deberían más bien comportarse en todas las áreas de su vida, porque no nada más era de que tienes que hacer esto bien toda la vida o no, tienes que ser bueno con el prójimo toda la vida, amar a tu prójimo toda la vida, ¿no? Esto está así. O sea, tienes que amar a tu prójimo toda la vida.
pero también era la parte en la que, ¿cuándo tienes que hacer cada cosa, no? ¿Cuándo tienes que celebrar cada fiesta? O, por ejemplo, ¿no? Eso es. Entonces, ay, perdón. Entonces, en Josué, en Yehoshua 1:8, dice, sí, guarda este libro de la Torá en tus labios y medita en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Y entonces, en todo tiempo se tiene que vivir con la Torah para actuar como Adonai quiere que vivamos, como Adonai le agrada. Y para que esto suceda se tiene que estar allí todo el tiempo, constantemente, leyendo y meditando en ella para que todo lo que hagamos sea como allí nos está hablando, como allí nos está él diciendo que lo hagamos y podamos prosperar y tener éxito. Y bueno, para esto muchos dicen, sí, lo hago, pero ¿para qué lo hago o por qué lo hago, no? Pero lo importante no es esto, el por qué lo hacemos. Lo importante es qué quiere Elohim de nosotros. Porque si sabemos qué quiere Elohim de nosotros y nosotros lo amamos, vamos a tratar a hacerlo, ¿no? Sin estar cuestionando siempre por qué, para qué y todo eso. Simplemente vamos a entender con el tiempo qué es lo que Él quiere de nosotros para que nosotros, y que nosotros, por qué nosotros en qué nos beneficia, eso lo vamos a ver, porque su Torah siempre da fruto. Y para que eso suceda, pues tenemos que estar escudriñando, ¿no? Entonces vemos que en Deuteronomio de Barim 10, 12 al 13, vemos qué pide Adonai de nosotros. Dice, así que ahora, Israel, todo lo que Adonai su Elohim pide de ustedes es que teman a Adonai su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai su Elohim con todo su corazón y con todo su ser, que le obedezcan por el propio bien de ustedes. Los mitzvot y regulaciones de Adonai que yo les estoy dando hoy. O sea, nos está diciendo por su propio bien. No está diciendo o sea, sí, porque lo amamos, pero no está diciendo para que me honren y así, ¿no? O sea, no se enfoca en él solamente, está diciendo por su propio bien de ustedes. Entonces, ¿qué pide? Que le temas, que sigas sus caminos, que le ames, que le sirvas y guardes sus mandamientos. Pero todo eso es por su propio bien. Para que te vaya bien. La Torah nos dice cómo le gusta a Adonai que nos comportemos y también cómo vamos a amarlo y a honrarlo, porque nosotros decimos, te amo, quiero honrarte toda la vida, quiero estar contigo toda la vida, pero Él nos está mostrando cómo vamos a hacer eso, porque es la única forma de hacerlo así. Y bueno, como decía en Deuteronomio 6:6, de Barim 6:6, estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón, ¿no? Y de verdad que están, ¿no? Porque, por ejemplo, un tiempo yo le recitaba el Shema con mi niño desde el principio y lo recitaba y así, y de repente un día yo lo recité cuando yo a veces tenía prisa, lo recitaba para que él lo escuchara, aunque él no lo repitiera. Y de repente un día no lo hice, o sea, lo recité, pero él no, como que se quedó así como que espérate, o sea, yo también quiero. Y entonces empezó a recitarlo también. Y yo me di cuenta que ya se lo sabía, ¿no? Que ya estaba completo así. Y luego me decía, luego me sorprendía porque me decía, es que lo amo con el corazón. Y me dice, mamá, es que él siempre está aquí al lado, ¿no?
y por eso hablo con él y así cosas. Entonces, allí nos damos cuenta, ¿no? Como esto de verdad, si se guarda en el corazón, pues sí es algo que se queda, que no solamente es de hablar, sino que lo vas entendiendo. Y por ejemplo, ahora le digo al niño, ¿no? Yo tenía esa preocupación de cómo le voy a explicar cuando me pregunte por qué no lo veo, por qué no está aquí, no puedo observarlo, ¿no? Pero él sabe, él ya sabe que ama a Elohim, porque me dice, yo amo a Elohim. Y está aquí a mi lado sentado, me dice ahí en su silla, está aquí al lado sentado conmigo. Entonces, así se va guardando en el corazón y por eso se cree. Por eso cuando crecemos, sabemos que estamos con Él. Y, y bueno, esto es con esa constancia. Dice que grabemos en nuestro corazón los mandamientos. Nos pide que miremos hacia ellos y que los hablemos, que los constantemente los recitemos para que no los olvidemos. A los varones, por ejemplo, les muestra también los tzitziyot, ¿no? Para que se acuerden de los mandamientos, para que los sigan constantemente, no los olviden, ¿no? Con constancia. También nos pide que hablemos de la Torah en casa y que donde anduviéramos, que lo enseñemos a nuestras futuras generaciones. Y esto no nos dice que hoy o mañana o al siguiente, no dice a los hijos y a los hijos de tus hijos para siempre. La Torah es algo que siempre va a traer bienestar y éxito. Y bueno, amada Cristina, por favor, apóyanos en leer el Salmo 119. Y pues este salmo sabemos que es salmo conocido como Salmo de la Ley. Y este salmo es dedicado prácticamente a la Torá. Todo el salmo habla de la Torá, de la ley. En la primera parte nos habla de aquel que observa las palabras de Elohim, tiene vida y felicidad. Vemos que, así como no, nos contaba también Esmeralda, que haciendo esto de hablar estas palabras, después hablándolas, después teniéndolas en nuestra mente, en nuestro corazón, empezamos a ponerlas en práctica y mientras los observamos, los ponemos en práctica, vemos que esto trae vida y felicidad a nuestra vida. Y aún más podemos ver en Salmi o Tehilim 119:6, que tienen ahí en la pantalla, dice, entonces no seré yo avergonzado, puesto que tengo respeto a todos tus mitzvot, a todos tus mandamientos. Y podemos leer algunos, y vamos a leer algunos versículos que ustedes tienen la cita ahí. Y empezamos con el versículo 9. Dice, ¿cómo puede el joven mantener puro su camino? Por guardarlo de acuerdo a tu palabra. El versículo 18, abre mis ojos para así ver las maravillas de tu Torah. 24, y también tus instrucciones son mi delicia y tus ordenanzas son mis consejeros. 47, me deleitaré en tus mitzvot, los cuales he amado. 48, alzaré mis manos a tu mitzvot, los cuales amo, y meditaré en tus ordenanzas. 54. Tus ordenanzas son mis canciones, donde quiera que asiente mi lugar. Después, si tu Torah no hubiera sido mi meditación, hubiera perecido en mi aflicción. Nunca olvidaré tus ordenanzas, porque con ellas me has vivificado. Dice que la Torah es en versículo 105, lámpara a mis pies y luz en mi senda. Es
dice, tu instrucción es una maravilla, por esto mi alma la ha buscado. Mi boca está completamente abierta mientras suspiro con anhelo por tus misbot. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es verdad. Aflicción y angustia me han sobrecogido, pues tus mitzvot son mi meditación. Tu instrucción es justa para siempre. Dame entendimiento y yo viviré. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus dichos. Aquellos que aman tu Torah tienen una gran shalom. Nada les hace tropezar. Tengo esperanza en tu salvación, oh Adonai, y he amado tus mitzvot. Mi alma observa tu instrucción y yo la amo en grande manera. Observo tus mandamientos e instrucciones, oh Adonai, porque todos mis caminos yacen al descubierto ante ti. Y los últimos dos, 172 y 173, dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mitzvot son justos. Tu mano está lista para salvarme, porque escojo tus mandamientos. Vemos cuán bonito y cuán lindo, ¿no? Se está hablando y qué manera más maravillosa hablar de la Torah de esta manera. De hecho, podemos concluir, ¿no? Ya leyendo todos estos versículos de cuán maravillosa, importante como da vida, felicidad, shalom y todo lo que la Torah hace, si nosotros la ponemos en práctica, se la custodimos en nuestro corazón y se está delante de nuestros ojos. Y también vemos en Tehilim que tienen ahí, Salmo 1, versículo 2 dice, pues se deleita en la Torah de Adonai y en su instrucción medita día y noche. Y vemos que es la Torah, si nosotros nos deleitamos en la Torah, si meditamos en ella día y noche, dice este salmo que este hombre y quien hace de esta manera, dice que es como un árbol plantado cerca a un río de agua, cerca a ríos de agua. Entonces vemos que es algo bueno la Torah. Y dentro de la Torah de Adonai está todo lo que Él quiere de nosotros. Está su enseñanza, su palabra, y es lo que nos da dirección, lo que, pues, como decía Esmeralda, nos da éxito. Y también es la misma palabra que nos lleva de vuelta a Él. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que, por ejemplo, desde niños los padres le inculcaron las palabras de la Torah y estas palabras, aun que de alguna manera se han alejado de la Torah y pues han crecido un tiempo sin la Torah, es la Torah misma que está ahí en el corazón y trabaja, y el Eterno a través de esta palabra hace volver a Él, hace que las personas hacen teshuvah y lo han testimoniado. Son muchos que han dado testimonio de cuán poderosa es la Torah, de cuán poderosa es su palabra. Pero ahora vamos a ver qué dice también el Brit Hadashah, el nuevo pacto acerca de la Torah, porque esto también es interesante e importante que pues lo vamos siguiendo, viendo, porque
Tal vez antes, si como nuestra mirada no estaba en la Torá, no hemos pensado que pues está anulada, las leyes son anuladas, que ya no está vigente. Muchas veces cuando hemos leído ciertos versículos no lo hemos entendido en esta luz, ¿no? Con esta revelación. Entonces ahora es importante que lo veamos en el Brit Hadashah para que podamos comprender después de haber dicho todo lo que hemos dicho hasta ahora con una otra visión, da una otra perspectiva. Prima Juan o Yohanan capítulo 3, versículo 3 y 4 que tienen en pantalla, dice, y todo aquel que tiene su esperanza puesta en él se purifica a sí mismo, puesto que él es puro. Todo aquel que practica el pecado está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. No se puede pecar sin quebrantar la Torá. ¿Por qué? Porque actuar conforme a la Torá es lo correcto. Y quebrantar entonces la Torá, esta enseñanza que Adonai nos da, esto es pecado, así conforme a lo que dice apóstol Juan. Entonces, claramente podemos ver que el contrario de Torá es el pecado. Y ahora es importante que aclaramos ciertas cosas que, para que lo podamos entender también un poco mejor este concepto de que el contrario de la Torá es el pecado, y vamos a ver qué hay que hacer por arreglar todo esto. Se dice que el arrepentimiento es quitar el pecado. Pero realmente es solo esto, porque esto es lo que muchos creen, que dejar de pecar es suficiente. Pero el hecho de arrepentirse es dejar de pecar. En Santiago 4:16 dice, así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace, está cometiendo pecado. Entonces, si decimos que mentir es pecado, por ejemplo, dejar de mentir es parte del arrepentimiento. Pero no podemos quedarnos solamente con esto. Hay que hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que restituir. También es lo mismo con alguien que roba. No solamente tiene que arrepentirse porque robó y ya. No, tiene que restituir, tiene que hacer algo para arreglar, por decir así, las cosas. O sea, no basta dejar de mentir, ¿no? Tomando este ejemplo de la mentira. Hay que decir la verdad. Hay que hacer lo contrario de lo que es mal, de lo que está mal. Y lo contrario al pecado, entonces, no es solo arrepentimiento. No es solamente decir, pues me arrepiento porque pequé y ya me quedo ahí. No basta. Tenemos que hacer un giro al pecado.
Tenemos que hacer lo contrario. O sea, no es solamente que yo me siento mal. ¿Por qué? Porque mal puedo sentirme también por una cosa que he hecho bien. Puedo decir, me arrepiento de haber hecho este bien. Entonces podemos sentirnos mal por una cosa buena o por una cosa mala. Entonces no basta solamente esto, hay que hacer lo contrario. Y Lucas capítulo 6, versículo 45, dice, la buena persona produce cosas buenas de lo bueno que está almacenando en su corazón, mientras la persona malvada produce cosas malas de lo que está almacenando en su corazón, porque su boca habla lo que rebosa en su corazón. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice, si declaramos que tenemos comunión con Él y caminamos en oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Porque tantas veces nosotros no hemos arrepentido, pero no hemos dejado el pecado. Porque cuántas veces sucedió que ella, ay, pues me arrepiento. Sí, de verdad me arrepiento y me duele el corazón y tal vez lloro porque me arrepiento. Pero ¿por qué se continúa siempre ahí? ¿Por qué se hace el mismo pecado? Sin embargo, se dice que no hemos arrepentido. Esto es consecuencia de no hacer la Torá, exactamente como está diciendo apóstol Juan. Porque ¿quién es un pecador? Es el que no guarda la Torá y que la desobedece, el que la desobedece. Y pues bueno, vamos a ver ahora qué es el pecado, porque esto también para relacionarlos y para que podamos entender bien el concepto. Pecado, ¿me puedes poner la próxima, por favor? El pecado se dice hatá. Y hatá, pero era un sacrificio del pecado. Y hatá significa fallar, significa no dar al blanco. Esto implica que alguien puede querer no pecar, pero su falta, por causa de la falta de vivir cada momento, la Torá no lo logra. Y esto puede pasar, y creo que cada uno no lo hemos vivido esto que en un cierto momento decían, pero ¿cómo es posible que caigo siempre en el mismo pecado? Que yo no quiero hacerlo y me está siempre ahí. ¿Por qué? Porque no hemos vivido la Torá o porque en este momento no se vive la Torá. Sin embargo, esta palabra de hatá, de pecado, tal cual no existe. Por esto los judíos dicen que no existe el pecado y que el pecado realmente, entonces, ¿qué es? Es la ausencia de la Torá. Más bien podemos decir que es una falla a la Torá, cuando se falla el blanco, cuando no se da en el blanco. Entonces, todo lo que imaginámonos, ¿no? Aquí dentro es el blanco, entonces todo lo que se hace fuera de la Torá es pecado.
se está fallando con lo que Elohim quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque por medio de la Torah también viene el conocimiento del pecado, como nos dice el apóstol Pablo. Entonces encontramos también en el Salmo 32.1, que los tienen ahí en la pantalla, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión o pesha, que se dice en hebreo, ha sido perdonada y cubierto su pecado, hatá. Pesha se traduce como rebelión y transgresión. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en esto, como ejemplo, la oscuridad realmente no existe. Prácticamente es la ausencia de la luz. Esto es lo que se está diciendo. Entonces, la maldad existe si lo tomamos y lo vemos de esta manera. La maldad, entonces, viéndola de esta forma, es la ausencia del bien. Y por esto, dejar mucho tiempo, estándole alejados del bien mucho tiempo, ¿qué se hace? Se hace lo malo. Si nos alejamos del bien, hacemos lo contrario, hacemos lo malo. Entonces, no se trata solo de decir yo tengo maldad. No, es simplemente que no se está haciendo el bien. Es por esto que también algunos doctores dicen que no existen las enfermedades, sino que existe gente enferma. Dicen que pues en el momento en que el cuerpo comienza a ponerse mal, se daña y por esto una persona está enferma, por lo tanto hay una enfermedad. En Bereshit, si pensamos a lo que pasó ahí en Bereshit, nos habla que en el principio la tierra era vacía y desordenada, era oscura y no había nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no había nada? Quiere decir que ahí no estaba Elohim. Y por esto era vacía, era desordenada, era todo oscuro. Y cuando Él llega, entonces llega la luz y vemos que una vez que llega la luz ya, cuando Él está, no cabe nada más. Y si leemos estos versículos de Romanos 3, 26, 16, dice, porque por la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, ninguna carne será justificada delante de su presencia, porque la Torá se dio a conocer el pecado. A través de la Torá se dio a conocer el pecado. Y 6:16 dice, no saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos, para obedecerle, son esclavos de quien está obedeciendo, o del pecado para la muerte, o de la obediencia a Elohim para justicia. Y Romanos 2, del 12 al 16, dice, los que han pecado sin la Torah escrita también serán juzgados sin la Torah escrita. Y los que violen la Torah escrita serán juzgados por la Torah escrita. Porque no son simplemente los oidores de la Torah a quienes Elohim considera justos, sino los hacedores de lo que dice la Torah, los que serán justificados ante los ojos de Elohim. Cuando las otras naciones que no tienen Torah hacen por naturaleza lo que la Torah requiere, entonces estas, incluso sin darse cuenta que tienen Torah para sí mismos, son Torah. Y al hacerlos,
muestran con sus vidas que la obra de la Torá está escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, pues sus pensamientos los acusa o defiende a cada uno. El día que Elohim dicte juicio sobre los secretos más guardados de la gente, de acuerdo con mis buenas noticias que yo he proclamado por medio de Yeshua HaMashiach, nos dice apóstol Pablo. Nos habla de qué? De que la Torá, la ley, es para todos. Que aquellos que no tienen ley, la practican. ¿Por qué? Porque saben distinguir entre lo bueno y lo malo, porque está dentro de nuestros corazones. Y en Romanos 7, capítulo 7, versículo del 7 al 25, pero nosotros vamos a leer solamente los más importantes, el 7 y el 12, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que la Torá es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. Así que la Torá es kadosh y el mandamiento es kadosh, justo y bueno. Entonces, ¿quién es un pecador? El que no guarda la Torá. Y hay dos leyes para que nosotros podamos entender lo que apóstol Pablo está hablando. Hay que entender estas dos leyes de cuál está hablando. Y por esto, ahora que vamos hablando sobre esto, cuando vamos a leer a apóstol Pablo, hay que pensar en esto, de cuál ley está hablando, a cuál ley se está refiriendo. ¿Y cuáles son estas dos leyes, amada Esme? Sí, estas son la ley de Adonai y la ley de la carne, que es la ley del pecado. Bueno, la Torah es la ley del espíritu. El pecado es la ley de la carne. Cuando leemos el libro de Romanos, que por cierto ahorita estamos en una serie de predicaciones del libro de Romanos, cuando leemos este libro, pues tenemos que entender estas dos cosas y diferenciar de qué ley se está hablando, como dice Cris. Y bueno, tenemos que ver muy bien a cuál de las dos se está refiriendo, porque Pablo era judío y él no estaba de ninguna manera ni podría haber estado en contra de la ley, hablando de la Torah. Las dos leyes son contrarias una de la otra. Y bueno, la enseñanza de Adonai, la enseñanza de Adonai es contraria a fallar, como hablaba Cristina ahorita de dar al blanco. Esa enseñanza es con la que no fallas. No se puede desobedecer. Cuando no estás fallando, pues logras no desobedecer la ley, ¿no? Esta ley. Entonces la Torah es Kadosh, es santa, y cuando dice que hagan las obras del Espíritu, por ejemplo en Gálatas 5:16, que nos habla de hacer las obras del Espíritu, se refiere a la Torah. En Gálatas 5:16, si me acompañan allí, se los pongo en la pantalla también. Dice, lo que estoy diciendo es esto, vivan sus vidas por el Ruach, entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. En Romanos 8:1 y 2 nos habla, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, HaMashiach, los que no viven según la carne.
porque la Torah del Ruach HaKodesh, que da vida en Yeshua, Hamashiach, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí aclara la ley abolida por medio de Yeshua. Y esta ley abolida por medio de Yeshua es la ley del pecado, la ley del pecado y de la muerte. Esa fue la ley que Yeshua abolió. En Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, librando una guerra contra la ley en mi conciencia, que me lleva al cautiverio debido a la ley del pecado que está en mis miembros. Estas dos leyes son contrarias, una de bendición y una de maldición. Entonces vemos, por ejemplo, en Romanos 10:4, que dice, porque el objetivo final, el resumen de la Torah escrita, es el Mashiach, quien ofrece justicia a todo aquel que en él cree. Porque esta ley, pues nos lleva a Mashiach, esta ley nos está dando el camino. Y es entonces cuando por la emuná, por la fe, se llega a ser limpios. Allí en ese momento es cuando logramos ser justos, llegamos a ser libres de las culpas, ¿no? La Torah nos lleva a Yeshua para que vivamos por emuná, por fe. En Santiago, Jacob 4:8 dice, acérquense a Adonai y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones. Ustedes, los de doble ánimo. Y no solo eso, sino que nos aclara también que nos salva de transgredir la Torah. Por ejemplo, en Titos 2:14. Titos 2:14 dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación a la Torah. Imagínense, en algunas versiones dice de todo pecado, pero aquí lo vemos que lo ajusta, ¿no? En esta versión, es la versión de la Torah viviente, dice, para redimirnos de toda violación a la Torah y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer buenas obras. Entonces, ¿qué es esa fe? ¿Qué es ese emuná que tenemos que tener para poder lograr hacer la Torah? Para poder lograr distinguir, para poder lograr escuchar lo que el Eterno quiere de nosotros. ¿Qué es la fe? Pues el hebreo, como se ve en la pantalla, es emuná. Es de la palabra aman, que significa confianza, estar seguro. Es la firmeza y la fidelidad. La fe es creer, pero esto también nos hace pensar con una incertidumbre, ¿no? Y a veces, pues sí, hace dudar. Yo creo que está allí algo. Es muy diferente de decir, yo sé que está allí, ¿no? Y es como les decía hace ratito, o sea, de repente a mí me asombraba, ¿no? Que mi niño me decía, es que Yeshua está aquí al lado. Y yo, me dice, es que Elohim está aquí al lado. Pero ya lo decía así como sabiendo que está allí. Y, y bueno, es algo que se tiene que creer, que no sabes por qué, cómo y todo, ¿no? De repente, las situaciones, pero que sabes que es. Entonces, cuando te preguntan, ¿y sabes dónde está Paquito en el trabajo? ¿Está en el trabajo? Y tú, pues yo creo que sí, pero en realidad no lo sabes. Sabes que normalmente estaría, pero pues quién sabe al final, ¿no? Si está allí. Es por eso que de aquí viene la palabra amén. Porque, bueno, amén es un acróstico que significa Adonai Melech Neman.
y pues es Adonai, Adonai Rey fiel. Cuando nosotros decimos amén, estamos creyendo que Adonai es fiel, que creemos en que Él tiene todo bajo su control y no dudamos de esto, ¿no? Entonces, parte de esa emuná es la firmeza, es esa fidelidad. No solamente es creer que existe un Elohim o creer que Elohim te va a ayudar, porque muchos a veces también lo quieren ver por ahí. O sea, yo creo porque necesito creer, ¿no? Que para sobrevivir o algo así, ¿no? No se trata de esto, se trata de la lealtad. Yo sé que Él existe y por lo tanto yo le sirvo, yo le amo. Ajá. No, no así como que yo creo que existe y pues por miedo, pues mejor vamos a ver, ¿no? A Él me puede dar todo. O sea, no, no así, sino por amor y por fidelidad. Porque dice también, bueno, que por tu fe serás salvo, porque eres muy leal, porque estás firme en eso. Y bueno, como se le es fiel a Elohim, pues eso cambia todo, porque es la lealtad a Él lo que nos va a llevar a Él. O sea, Elohim no quiere gente que no les leal, ¿no? No quiere a un hijo que no les leal. Bueno, en realidad, más bien, no quiere a un humano que no es leal, porque a sus hijos se los ama y los trae de vuelta, ¿no? El que quiere, el que es su hijo, le sirve y le ama y sigue sus mandamientos. Y en Romanos 4:10, 4, dice, porque el objetivo final, el resumen de la Torah escrita es el Mashiach, quien ofrece justicia a todo aquel que en él cree. En Mateo 5:17-19 también está en la pantalla. Esta es la versión Biblia Torah viviente, pero pues ustedes pueden buscarlo en la que tengan. Dice, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torah o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta, para que puedan cumplirse en plenitud. Es que, ¿qué es tan difícil de entender aquí? Vino a mostrarnos la verdadera interpretación para que los podamos cumplir. La Torah, los profetas, todo el Tanaj, ¿no? O sea, el problema es que le llamamos antiguo pacto a algo que, que sí está escrito el pacto dentro, pero no solo es eso. La Torah es mucho más allá que o sea, la Torah no es el pacto. Y muchos creen que la Torah es el pacto que Elohim hizo con la humanidad, pero a través de Abraham. Pero no es esto. La Torah está constituida por más regulaciones, por más estatutos que el Eterno dio, por su enseñanza para su pueblo. Pero la Torah es, o sea, pero el pacto no es la Torah completa. Es solamente una parte donde todo comienza, ¿no? Entonces, dice que seguimos, dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una virgulilla, un kots, pasarán de la Torah hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot y enseñe así a otros, será llamado pequeño en el reino de Shamayim. Imagínense, dice que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot. Y todavía la siguiente es el que enseñe así a otros. El que enseñe que no se tiene que guardar.
Gracias a Elohim, muchos de nosotros, casi quizás la mayoría, estábamos así. Pero Elohim nos trajo por su misericordia, para ver de verdad que esto es la verdadera interpretación que Yeshua nos está mostrando. Y sigue. Eh, pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los Shamayim, de los cielos. Entonces, sí, no es una carta de Shaul o de Pablo. Esto es algo que dijo Yeshua. O sea, no es una tercera persona que lo dijo él directamente. Pero mucha gente toma más importante lo que quieren malinterpretar en las cartas de Shaul, de Pablo, que lo que está diciendo Mashiach directamente. Entonces vemos que después dice, por lo tanto, aquí, en estos versículos que acabamos de leer de Mateo 5, 17 al 19, si Pablo hablara contra la ley, pues él sería el más pequeño, ¿no? Esto es ilógico, es ilógico que Pablo haya hecho esto. ¿Por qué? Porque lo lógico es que él esté hablando a favor de la ley. ¿Pero de qué ley? De la Torah, de la enseñanza, de la ley de Elohim. Entonces, nosotros sabemos que, o la Torah nos habla de que cuando somos fieles a la enseñanza, pues se puede llegar a ser justo. Y por lo tanto, esto nos lleva a Yeshua, nos lleva a la Torah viva. Entonces, ya sabiendo la perspectiva de lo que nos habla la Torah, la palabra, esta palabra Torah, sabemos que también se relaciona con la palabra camino, que es derech, haderech, el camino, ¿no? Esta palabra está escrita aproximadamente 590 veces en la Torah. Por ejemplo, en el Salmo 119, como está en la pantalla. Y que este camino es por medio de la misma Torah, cual Yeshua mismo vino a cumplir. Decía David, ¿no? Que tu Torah es deliciosa, ¿no? O sea, es lámpara a mis pies, es muchas cosas, ¿no? O sea, la Torah es camino, es mucho, es muchas cosas. Nos alumbra. Entonces, en Mateo 18, 6 y 7 también vemos, y cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y le ahogaran en el mar abierto. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Elohim, y no hay manera de evitarlo. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Elohim. Y si es la ley de Elohim, entonces, ¿qué están desobedeciendo? ¿O qué estamos desobedeciendo cuando desobedecemos a Elohim? Pues su ley. Y también vemos en Romanos 3, 20, 27 y 28, que dice, porque por la observancia legalista de los mandamientos de la Torah, ninguna carne será justificada delante de su presencia, porque por la Torah se dio a conocer el pecado. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál Torah es el hombre hecho tzadik, justo? ¿Por la de la observancia legalista de la Torah? No, sino por el principio de la emuna que obedece, de la fe que obedece. Porque yo creo que si no
vemos nuestros propios principios, entonces, qué fieles somos a nosotros mismos. Si nuestros principios están en la Torah, en nuestra fe, en nuestra emuná, por la cual nosotros estamos dando nuestra vida. Entonces, si la negamos de esta forma, no haciéndola, pues entonces, ¿qué credibilidad tenemos como personas? Por lo tanto, siguen el 28, Romanos 3:28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la persona es declarada inocente por la emuná, por la fe, y no por la observancia legalista de los mandamientos de la Torah. En la Reina Valera está escrito, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la emuná. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras. Perdón, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y bueno, hemos dicho que entonces que hay dos leyes, ¿no? Dos leyes. La ley de la fe, del espíritu, la ley del emuná, la ley del Elohim, y la ley del pecado. Pero Pablo habla de algo que, de otra tercera línea que es muy importante, que dijo las obras de la ley. Entonces aquí, cuando habla de las obras de la ley, no se refiere a la Torah. Las obras de la ley, traducido del griego, tengo una diapositiva también. Ah, pero sí es esta. Ah, es que no les pasé el anterior, eran los versículos. La ley contra la cual está en contra Shaul, que acabamos de hablar. Y bueno, aquí, las obras de la ley. Como decía, no se refiere a la Torah. Y bueno, las obras de la ley se traduce del griego como obras, como acción, una labor o un esfuerzo, una ocupación. Algo que se va a hacer, ¿no? Bueno, hay una cosa que aparecieron escritos, los rollos del Mar Muerto, no sé, muchos han escuchado de esto, que son, se encontraron en Qumran. Y es muy importante esta parte, porque en aquel entonces uno decía la ley, ¿no? Pero en Qumran está esa respuesta. En este descubrimiento de estos escritos, hay una serie de partes que entre ellos, pues uno tiene que ver con reglas y o sea, tiene que ver con reglas y normas específicas entre las cuales se reconoce una que se llama 4Q, que está en la pantalla, 4QMMT, que bueno, si se puede encontrar en internet así. Y esto significa, bueno, esto es el Mixat Maaseh HaTorah, que son algunos de los preceptos de la Torah. Y estas son las generalidades de las obras de la Torah. Entonces, ¿qué? Es lo que se conoce como la carta alágica. Entonces, aquí vemos que las alajot son las leyes de los hombres. Son las leyes de los hombres. Se me cae el micrófono a cada rato. Ajá. Y las alajot, estas leyes de los hombres que puso el judaísmo, ¿no? No es la Torah. No es el hacer la Torah.
Esto viene desde mucho tiempo, o sea, viene desde que alguien empieza a tener una cultura y empieza a desarrollar costumbres. Las cartas de cómo tienes que vivir la ley, por así decirlo. Se les llamaba también leyes de la justificación. Y de estas leyes habla Shaulo. ¿Qué quería decir él? Que se tiene que cumplir la Torah, pero no las obras de la Torah o las leyes alágicas que han enseñado los rabinos o los sabios. ¿Por qué? Porque nos vamos vamos, o sea, lo que a Elohim le agrada es que hagamos su voluntad, lo que él escribió, lo que él nos dio, no leyes de hombres de ese tipo, ¿no? Para buscarlo a él, o sea, no me estoy metiendo con leyes aquí en la tierra y esas cosas, ¿no? De que, pues, que no hagas esto, no hagas lo otro, o sea, eso, claro que se tiene que obedecer. Eso es un reglamento aquí, para poder cohabitar entre, o así, entre, con vecinos, todo eso, ¿no? Pero en sociedad. Pero es otra cosa cuando ya se está hablando de, de cómo vamos a vivir la Torah. Entonces, estas leyes, las alágicas, que escribieron los rabinos y los sabios, las inventaron en aquel tiempo, se inventaron en los tiempos antiguos, porque pensaban que por medio de ello podrían cumplir mejor la Torah. Ajá. Se hicieron costumbres y así alcanzaban ellos, o sea, pensaban que se alcanzaría su propia justicia. Pero sabemos que Elohim lo que le agrada es que hagamos las leyes que él quiere, estas enseñanzas que él quiere y no lo que los hombres van, o sea, esto que los hombres van agregando, pues eso ya es extra, eso pues no sirve porque lo que está fuera de la Torah, pues da igual si lo haces o no lo haces. Por esto Pablo pues estaba en contra de las obras de la ley, porque que eran como la ley de la justificación, porque esto sí que era peso para muchos. Ajá. O sea, les dabas la Torá, pero les dabas también algo que era extra, que era un peso para muchas personas. Y que decían es que también tienes que hacer esto, ¿no? Entonces yo más o menos le entiendo en este aspecto, como que esto era judaizante. Eso sí que era judaizar. Toda la escritura dice que la Torah es buena, toda. Y los profetas dicen que el pueblo fue destruido por no conocer la Torah. Todo lo malo que ocurrió al pueblo de Israel fue por apartarse de la Torah y pues sí, por dejarla, por abandonarla. Entonces, ¿cómo podría Pablo venir a decir que la Torah es mala o que no sirve para nada? No, él no lo dijo así, fue malinterpretado, porque no, o sea, él no, o sea, Pablo no puede venir y decir, es que no se embona, no justifica, o sea, no cuadra, no puede hacer, no me imagino que él haya querido decir esto, ¿no? Porque estaría yendo en contra de lo que Yeshua dijo y estaría siendo el más pequeño también, porque Yeshua lo dijo. Y Yeshua nunca vino a quitar la Torah. Entonces, si fuera como Pablo, si fuera real que Pablo había dicho esto, que la Torah ya fue abrogada, entonces Pablo sería anatema. Y Pablo no es anatema. Entonces, es el entendimiento equivocado que vino a quitar la Torah. Desgraciadamente. Y gracias a Elohim que está abriendo los ojos de muchos en este tiempo. Entonces hay que entender que Pablo habla de lo mismo que dijo Yeshua. ¿Qué nos dice Matthew ya 23, 13, 23, amada Cristina? Pues Yeshua dice
Ay de ustedes, maestros de la Torá, y perushim hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Elohim en la cara de la gente, ni entrando ustedes, ni dejando que los que desean entrar lo hagan. Ay de ustedes, maestros de la Torá y perushim hipócritas, pues se tragan las casas de las viudas mientras hacen unas oraciones enormes. Por esto su castigo será mucho peor. Ay de ustedes, maestros de la Torá y perushim hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un proselito, y cuando lo han logrado, le hacen 2 veces más merecedor del Giei Hinnon, lugar del tormento, que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos. Ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no está sujeto a su juramento, pero si jura por el oro del templo, está sujeto. Ciegos necios. ¿Qué es más importante? El oro del templo, que hace que el oro del templo, el oro o el templo, que hace que el oro sea kadosh. Y dicen, si alguno jura por el altar, no está sujeto, pero si jura por la ofrenda en el altar, está sujeto. Hombres ciegos, ¿qué es más importante, el sacrificio o el altar que hace al sacrificio kadosh? Así que cuando alguien jura por el altar y todo lo que hay sobre él. Y si alguien jura por el templo, jura por él y por el Hakadosh que vive en él. Y alguien que jure por el cielo, jura por el trono de Elohim y el Hakadosh que se siente en él. Yeshua dijo entonces, ¿qué cosa? Que ellos quieren, ¿no? Decía, leyendo estos versículos, vemos que dice que ellos quieren ser justificados, pero ¿por qué cosa? Por las obras de la ley, de lo que nos estaba hablando amada Esme, ¿no? O sea, la ley de la justificación. Y es lo mismo lo que dijo Pablo, serás justificado por las obras de la ley de justificación. ¿Y de dónde salió prácticamente todo esto? Salió de la historia de Phineas o Pinhas, que mató a Cosbi y Zimri. Entonces, no sé si se acuerdan de este episodio cuando al pueblo le viene una plaga de parte del Eterno porque pecaron en idolatría, se fueron con mujeres. Entonces, Phineas, para parar todo esto, para parar la ira del Eterno contra el pueblo, los mató a Cosbi, que prácticamente ella era la que provocó todo, y a Zimri, que junto a ella colaboró en esto y pues estaban adulterando. Entonces se pensó que por hacer obras se lleva a la justificación. Y que por esto, porque a través de esto, Phineas, que no era, era un levita, pero no era sacerdote, a través de esto el Eterno le da el ministerio del sacerdote, ¿no? Lo pone dentro de los Kohanim. Entonces lo añade, ¿no? A los Kohanim, a los sacerdotes. Entonces, por esto se ha hecho y se empezó con esto de las obras de la justificación. Pero las obras de la fe no justifican, sino más bien la ley del Espíritu, aún la ley del Mashiach. En Mateo 23 dice, pobres de ustedes, escribas y perushim hipócritas,
que diezman la mente, el anís y el comino, pero han descuidado las cosas más importantes de la Torá, la justicia, la compasión y la verdad. Estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquellos. Entonces, ¿qué es lo más importante de la Torá? Vemos que es la justicia, la tzedakah, es la misericordia y la emuná, o la tzedakah. Es la emuná, la emuná, que es la fidelidad o la fe. Dar tzedakah es dar al necesitado, hacer lo bueno hacia los demás. Y esto es justo, esto es lo que es justo. Y la Torá es entonces el amor al eterno, es el amor al prójimo. Y Gálatas 5:14 dice, porque toda la Torá está resumida en una oración. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en Mateo 7:12 dice, todo lo que desees que la gente haga por ti, hazlo a sí mismo por ellos. Porque esto es la Torá y los profetas. Y Romanos 13:8 dice, no le debas nada a nadie, excepto el amarse el uno al otro, porque cualquiera que ame a su prójimo ser humano ha cumplido con la Torá. Y en Juan 15:21 dice, si me aman, guardan mis mitzvot. Dice, quien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Entonces, Torah es igual al amor, el amor de Yeshua mostrado en nosotros para poder vivir en su amor. Torah, si lo vemos en paliebreo, significa he aquí el líder clavado en el madero. Vemos que el objetivo de la Torah es Yeshua. El principio y la finalidad es Él. Y en Juan 15:10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan 5:3 dice, porque amar a Adonai significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Y en Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Y vamos a concluir con este Salmo 91, versículo 1, dice, el que habita en el abrigo del Altísimo, el León, morará a la sombra del Omnipotente, el Shaddai. Entonces, si quieres que Elohim ponga su mirada en ti, ama y guarda los mitzvot, ámalo a él y guarda sus mitzvot, porque esto es lo que nos acerca a Elohim, esto es lo que nos une a Elohim, esto también nos une a nuestro prójimo, guardar los mandamientos y amarlo a él. Pues, amados, este es el tema y espero que haya sido de bendición.